piensas que ya no encajas en tu día a día, que quieres cambiar de hábitos y te gustaría vivir una vida diferente a la que estás viviendo? Si alguna de estas preguntas ha resonado contigo, quédate porque este podcast te va a encantar. Bueno, pues buenos días, Ana. Buenos días. Buenos días a todos. Eh, bueno, pues hoy, como Ana tuvo la deferencia el episodio pasado de hacerle un homenaje a mi padre, pues he querido, como ella también comparte la pérdida de un padre conmigo, he querido que ella también exprese cómo pasó eh, ese momento de duelo, cómo lo recuerda hoy en día. El dolor no está tan reciente, pero es un dolor que nos acompaña toda la vida y quería también darle voz a mi amiga, mi compañera de camino y bueno, en ocasiones mi paño de lágrimas. Así que te doy la bienvenida, Ana Belén, a este episodio, que va a ser también un episodio especial. Y bueno, pues hoy vamos a homenajear a tu papá, eh, que tampoco está físicamente, pero que yo sé que sigue latiendo en tu corazón, en el de tu mamá, tu hermana, y sé que, que intentáis transmitir los valores a vuestros hijos. Y bueno, quiero que me cuentes pues cuánto tiempo hace que lo perdiste, eh, un poquito retomar ese momento. Bueno, primero gracias por este episodio también y que buenos días a todos, buenos días a ti. Y nada, pues sí que es verdad que el dolor o sea, ya no es un dolor de duelo, es dolor a lo mejor de que no, de que hayan cosas que no, de que hayan momentos que él no pueda disfrutar, que seguramente le habrían encantado. Pero él falleció un 21 de julio de 2014, ya hace 11 años. Y nada, eso. Llevamos 11 años sin él y sí que es verdad que al principio costó bastante. O sea, costó los primeros días, porque sí que es verdad que luego te vas dando cuenta que él era o sea, que él no lo habría pasado bien conforme se iba a quedar. Yo siempre lo hemos pensado, al principio sí que es verdad que fue bastante duro, bastante chocante, pues porque al final cuando una persona, entre comillas, está bien y de repente entra al hospital y, pues eso, pues pasa ahí algo en el quirófano que no sabes y te dicen que, pues que se va a la UCI, que se va y que está en coma, pues claro, es duro. Y nada, y al final pues él falleció. Y, o sea, fuimos a verlo, porque en la UCI son horas, o sea, antes por lo menos era de 1 a 1:30, creo que era, por el mediodía, y por las tardes de 7 a 8 o de 8 a 9, no me acuerdo bien, la verdad que no me acuerdo bien cómo era. Y pues fuimos a verlo y cuando llegamos a casa de verlo y tal, estábamos terminando de cenar y nada, y nos llamaron a mi madre del hospital y nos dijeron que no, pues eso, que ya no estaba, que se había ido. Sí que es verdad, fue muy curioso porque ese día mi padre llevaba un drenaje. Bueno, luego conforme me vayas preguntando iré contando, pero mi padre llevaba un drenaje y cuando nos llamó o sea, cuando fuimos a verlo a las 8, yo le dije a mi madre, claro, ese drenaje siempre había sangre en la bolsita, y le dije a mi madre, mira papá, o sea, mira mamá, perdón, la bolsa no tiene sangre. Pero claro, nosotros la achacábamos a que estaba mejor, pero no. Y entonces, pues eso, falleció. Vale, me imagino que aunque han pasado años, eh, volver a recordar momentos clave tiene que ser duro, porque cuando
cuando tienes recuerdos borrosos que te pones a recordar, pues vuelves a vivir ese momento. Y bueno, pues eso, me imagino que para ti hoy también será difícil esta entrevista, pero bueno, eh, aparte de contar tu experiencia con el duelo y tal, pues también vamos a recordar cosas bonitas. Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer es que hoy por hoy, ¿qué lugar ocupa él en tu vida después de tantos años pasando por los procesos de duelo? A ver, primero, más que la entrevista, más que difícil, yo diría emotiva. A mí me gusta mucho acordarme de él, la verdad, no me duele acordarme de él. Sí que es verdad que hay días que lo recuerdo y pues sientes lástima de que no esté, de que no viva. A él le encantaban los niños, él no ha podido disfrutar de ningún nieto, porque mi sobrina mayor nació, si no recuerdo mal, en el 2017, creo que es, Alexandra, o 2018. Entonces él falleció en 2014. Él no ha vivido, o sea, no ha vivido ningún nieto, no ha disfrutado de ningún nieto. Entonces, a lo mejor te resulta un poco triste por eso, pero yo siempre lo he recordado a bien, siempre lo hemos recordado a bien, siempre está conmigo en todo, siempre, pues cuando a lo mejor, igual en momentos buenos, en momentos difíciles, siempre es, y papá, que sé que estás aquí, que sé que me estás viendo, que sé que estás acompañándonos. Y sí que es verdad que yo ahora no vivo en casa, pero antes sí que vivía en casa de mi madre todavía cuando él falleció. Y no sé por qué estaba diciendo esto ahora mismo, la verdad. A ver, es distinto el cómo lo recordaba antes, ¿vale? En esa época a cómo lo recuerdo ahora. Yo en la época de antes, por ejemplo, al principio era más como, jolín, y en esto no está. O, también te digo una cosa, sí que es verdad que hemos sido siempre una familia bastante unida, siempre lo hemos hecho todo juntos, en mi casa se ha inculcado mucho pues el estar unidos, el hacerlo todo juntos, el si nos íbamos de comida irnos todos juntos, el comer todos juntos en el salón, o sea, no era en plan de ahora llegas tú y comes, ahora llegas tú, no, era todos juntos. Y sí que es verdad que cuando mi padre falleció, eso provocó que tuviéramos todavía mi hermana y yo una unión mucho más grande con mi madre. A nosotras no dejamos a mi madre sola en ningún momento. Íbamos juntas a todo, lo hacíamos todos juntas, nos fuimos de viaje. No sé, siempre pensamos que él, bueno, pensamos no, él siempre lo decía, que él no quería ni lloros, no quería una misa triste, no quería un entierro triste, no quería un día, quería que sí, él siempre decía a mi madre, sí, voy a morir joven. La verdad que era una frase que siempre se la decía a mi madre y tenía razón. O sea, no sé si es que lo atrajo o qué, o que lo tenía muy claro, pero al final tuvo razón. Y no sé, nos unió mucho, la verdad. Nos unió muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que estábamos. O sea, que doy gracias en cierto modo. Siempre dicen que las cosas pasan para algo y cuando pasa una pérdida, a lo mejor tú no te das cuenta de esa pérdida en ese momento, por qué está pasando o para qué, solo te piensas que es mala, pero luego cuando empiezas a ver más allá o cuando empieza a pasar el tiempo y ves todo lo que está pasando, dices, pues esto venía por esto, quizás, ¿sabes? Y a nosotras, pues eso, la verdad que nos unió mucho. Vale, pues háblame un poco de cómo fue tu relación con tu padre. Ya acabas de decir que era una persona alegre, que os daba pautas para ser siempre felices y eso, que amaba la vida, por lo que cuentas. Y quiero saber cómo fue, pues eso, un poco tu infancia, tu relación con tu padre. Siempre, sabes que siempre tenemos como subes y bajas, pues quiero saber cómo lo recuerdas tú. Pues la verdad que siempre, o sea,
lo recuerdo, pues eso, siempre estaba ahí para todo, pues digamos, la figura de todo está bien. También te digo que nosotros hemos tenido, cuando nosotras éramos pequeñitas, mi familia ha tenido bastantes problemas económicos y sinceramente siempre han sido muy claros mis padres con nosotras, siempre nos han dicho, pues si esto no se puede, esto no se puede, o sea, siempre nos han ido con la verdad por delante, que es algo que me gusta mucho, nunca nos han engañado, siempre han sido sinceros y creo que ha habido mucho amor en casa. Entonces, o sea, yo cada vez que mi padre o mi madre llegaban o se iban y tal, siempre veías ese beso de despedida o ese beso de llegada. Y yo siempre lo decía de pequeñita, siempre decía, jolín, yo es que yo quiero algo así. Yo cuando encuentre el amor quiero encontrar algo así, en verdad, porque creo que es lo bonito, ¿no? El que tú tengas ganas cada día de cuando llegas o cuando te vas de darle un beso a la persona que te está acompañando en el camino, creo que es una de las cosas súper bonitas. Lo recuerdo siempre, sí que es verdad, era o sea, su templanza, ¿vale? Era siempre así como muy serio. Tú lo veías y él a lo mejor no se reía, además como era bastante grande, era un hombre bastante grande. No, o sea, muchas veces siempre estaba súper serio, pero luego era el típico que soltaba una tontería y hacía reír a todo el mundo. Y, y eso, y la verdad que lo recuerdo mucho porque él tuvo una temporada que no, pues estuvo mucho tiempo en el paro. Ya no era tanta infancia, ya era más cuando yo era más joven, tirando a, pues eso, adolescencia, entre 12 15 años, yo creo, que él no trabajaba, no le llamaban de ningún sitio y tal, y no trabajaba. Y entonces siempre lo recuerdo que mi hermana y yo salíamos del cole y llegábamos a casa y él nos tenía la comida preparada o estaba terminando de hacer la comida porque mi madre sí que trabajaba. Y entonces, no sé, era muy guay porque era típico, digamos, entre comillas, de normal suele ser al revés, ¿sabes? Y pues eso, no sé. Yo recuerdo una infancia muy bonita, muy de naturaleza, muy de irnos a Santo Espíritu. Es un monte que hay aquí para hacer torras y todo eso. Y irnos a la playa, que mi padre siempre iba todo cargado, se ponía aquí la sombrilla en el hombro y se ponía detrás todas las sillas metidas en la sombrilla y delante el bolso de la playa, con la nevera, con la mesa. Bueno, parecíamos que íbamos ahí a acampar un mes. No sé, recuerdo una infancia muy bonita, la verdad, muy chula. Sí, te iba a preguntar qué era lo que te sacaba una sonrisa cuando te acuerdas de él, pero me parece que no tienes un recuerdo específico de decir esto me saca la sonrisa, porque por lo que estás contando, tuviste una infancia muy bonita y muy llena de amor. A ver, sí que hay una cosa que hoy en día, cuando me pasa con gente por ejemplo, con Jordi, ¿vale? Me pasa que él a veces cambia las palabras, ¿vale? O las cambia no sé cómo decírtelo. Pues mi padre eso Sí. lo hacía mucho o le ponía motes a mis amigas y a mí, por ejemplo, tengo una amiga que siempre decía, ha llamado fan a la mujer marciana, ¿sabes? Rollo así. Entonces, eso a mí siempre le decía, papá, y es algo que siempre me hacía mucha risa de él. Me reía mucho siempre con eso y hoy en día cuando se lo escucho a la gente o que cambia alguna palabra o que le pone algún mote a alguien tipo que rime con el nombre y todo eso, siempre me recuerda mucho a él y me río yo sola o internamente me río. Ah, vamos a ir de la risa al llanto o al dolor. ¿Hay algo ahora mismo que crees que te duele porque todavía no ha llegado a cicatrizar? Sí, hay una cosa. El no, el no haber estado el tiempo necesario con él por preferir estar por ahí, de fiesta, básicamente, en cierta época de mi vida. Eso es algo que sé que no tienes que sentir culpa ni nada, pero es algo que siempre me va a doler, porque yo no sabía que se iba a ir y se fue y no,
a lo mejor hay momentos que no disfrute de lo que debía o que por estar de fiesta no iba de comida familiar o cosas así. Y eso lo tengo ahí porque es algo que es mi responsabilidad, que es mío y, y no, y no lo voy a poder echar atrás. Sí que muchas veces he hablado con él, he intentado hablar con él y eso, pero es algo que nunca va a volver. Al final es lo que siempre digo, para mí el tiempo es lo más importante que tenemos y cuando malgastas tu tiempo, siempre llega un punto que te das cuenta de que lo has malgastado. Es bueno darse cuenta y aprender. Y por eso creo que nos unió tanto luego lo que pasó con mi madre, porque quería aprovechar todo el tiempo que pudiera tener con ella y con todas las personas que quiero aprovechar el tiempo que tengo con ellas. Y es que, o sea, me da igual si yo sé el tiempo que quiero pasar con las personas y si las personas no quieren pasar el tiempo conmigo, me da igual, no me voy a sofocar. Y si lo quieres pasar bien. Al final, cada persona es libre de pasar el tiempo con quien quiera y cuando te das cuenta de esas cosas, pues lo valoran mucho más, la verdad. Esto que acabas de decir, que te ha soltado la primera lágrima del episodio, pues se nota en cómo estás criando a tus hijos, ¿sabes? El tiempo que quieres pasar con ellos y sabes eso, que siempre dices, es una frase tuya, muy tuya, que el tiempo vale mucho y tú quieres invertirlo. En este caso, pues antes has contado que el fallecimiento de tu papá os unió mucho con tu mamá y ahora pues también se demuestra con tus hijos, porque yo lo he visto y lo he vivido y no es una frase de consuelo lo que te quiero decir, pero piensa que ese dolor o esa pequeña espinita que tienes, pues te está ayudando a ser lo que quieres ser con tus hijos en este caso. Am, esto son cosas que no te diste cuenta hasta el momento que pasan las cosas y son aprendizajes. Y bueno, pues eso, son aprendizajes tuyos y cuando te vendrá ese recuerdo, me imagino que es cuando dices, es que estoy presente y voy a seguir así porque no quiero volver a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, aparte de ese aprendizaje de valorar el tiempo con las personas a las que quieres, em, cuéntame algún defecto que te hubiese gustado que tu padre no tuviese y que sabes que tú no quieres tenerlo por algún fallo que hubiese en la relación o Mm, no tienes recuerdos que te hayan impactado y que te hayan transformado en lo que quieres para tus hijos. a ver, a lo mejor la forma pero a ver, realmente no es porque sea de él, sino es por la forma de antes que había de educar y de lo que te enseña la sociedad, que es no estar en casa tanto, de cuando trabajar de 8 a 10. Mi padre, por ejemplo, trabajaba de operador grúas torre, era gruista de obras, y entonces mi padre a lo mejor pues se iba a las 7 de la mañana o a las 6 y volvía a las 8 o a las 8 de la noche. Entonces estaba todo el día afuera y al final, pues eso, el no pasar a lo mejor tanto tiempo, digamos, con tus hijos, pues al final luego eso lo echas de menos. Entonces, eso, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que no quiero eso y estoy luchando por eso, por ejemplo. O Pero sea, es un el aprendizaje de, no claro, sé, no me sale nada en forma de ser.
Vale, pues el aprendizaje que has tenido tú de lo que no te gusta es intentar amoldar tu vida a pasar tiempo pues con tu familia y que a pesar de que has contado antes que era un padre amoroso, que intentaba estar con vosotros y tal, sí que echaste de menos en algún momento esa presencia por el tema de trabajo. Entonces, Claro. bueno, no es un defecto, pero es un aprendizaje que has tenido para tu vida futura familiar. Am, ahora quiero saber cómo viviste cómo te transformó el duelo a lo largo de todos estos 11 años. Son años, ¿eh? Pues me ha transformado, yo creo, sobre todo a ir creyendo más en mí, a, a salir de una vida de mierda que llevaba, así de simple, lo digo así de claro. Creo que no, cuando parece que lo tienes todo, cuando crees que no tienes ningún problema ni nada, todo va bien, pero cuando te das cuenta que por ciertas cosas que has decidido hacer en tu vida o has tomado decisiones en tu vida de dejar de hacer otras cosas, por ejemplo, con personas que quieres, creo que eso te pasa factura luego emocionalmente. No, no digo, bueno, de salud, si, pues si es de fiesta, sí, también, obvio. Pero bueno, que eso me ha transformado a poder salir de donde estaba yo sola, sin ninguna ayuda, dándome cuenta de lo que había hecho, de por qué y para qué me servía, si no me servía para nada, simplemente para evadirme y no pensar, para recapacitar. Eh, aprendí a tener mucha más paciencia, a entender más a las personas, a ver desde el salud, a ver desde otra perspectiva las cosas, a valorar mucho más las relaciones que tenía cerca, igual que a no valorar tanto otras relaciones. Me ha enseñado a no decir que sí a todo el mundo, no contentar a todo el mundo, también me ha servido mucho y sobre todo a quererme y valorarme. Ahora que estás hablando de tu valoración personal y tu amor personal, ¿qué valores le inculcas a tus hijos que te haya podido transmitir tu papá? Familia, o sea, estar en familia, el amor y eso, el apoyarse entre la familia, el apoyarse, para mí el apoyo de la familia es súper importante y creo que cuando tienes una familia que te apoya lo tienes todo. Cuando tienes una familia que te apoya, una familia que te rodea, una familia que te ayuda, que está ahí, que hay un problema y ese problema se afronta y se lleva entre todos, pienso que ahí es donde está la mayor parte de la abundancia. Y ahora quiero que me cuentes cómo vives tu maternidad con tus dos bebés y eh, recordando la presencia de tu papá y lo que falta de él que podría aportarte a tus bebés. Pues a ver, la maternidad la vivo pues eso, con mis picos, de repente súper bien a de repente súper mal, pero bueno, creo que eso lo pasamos todos y todas. Lo que sí, les hablo, bueno, no es que les hable, sino
mucho de él, sino ellos saben que tienen, porque por ejemplo mis suegros están, mi suegro y mi suegra, entonces son los yayos, y cuando vamos a casa de mi madre es la yaya solo, digamos. Y entonces siempre que vamos a casa de mi madre, que está ahí la foto de él, siempre se la enseño, siempre se lo digo, este es tu yayo. Y pues lo estoy viviendo, pues eso, disfrutándolos mucho, todo el tiempo que pueda, riéndome con ellos. Sí que es verdad que también, pues oye, hay momentos de que tienen que aprender, que tienen que saber los límites que hay. Yo me acuerdo que mi padre también era muy o sea, nos dejaba hacer de todo. Mi madre siempre estaba, ay, no les dejes hacer esto. Ay, madre mía, que les va a pasar algo. Mi padre siempre era más dejarnos libres, pero marcaba los límites, porque al final, si no tienes unos límites, pues puede llegar a ser peligroso por dónde puedes ir a parar. Y entonces, pues eso, intentando marcarle un poco también esos límites, porque tienen un carácter fuerte, los dos, bastante fuerte, y Aris ya lo está empezando a sacar más, pero la verdad que muy bien, muy... No sé, es que me acuerdo siempre mucho de él, sobre todo ahora, a lo mejor suena mal decir esto un poco, pero sobre todo cuando para dormir cogen muchas rabietas, los dos. Y cuando Jordi va de mañana, fenomenal, porque él está también aquí para dormirlos, pero cuando Jordi va de tardes, pues yo son los dos para mí. Y entonces es un poco de, cuando se ponen los dos a Quique, casi siempre que lo metes en la cuna para dormir por la noche, llora, pero es del sueño que tiene, ¿vale? Y Aritz es, o quiero un camión, o quiero no sé qué, o trae esto, trae lo otro, y si le dices que no, porque es hora de dormir y él tiene que saber que la cama es libro y punto, y dormir, es como que pues coge una rabieta y tal, y pues eso, le vas marcando los límites. Y sí que es verdad que muchas veces cuando estoy ahí digo, papá, por favor, ayúdame a no sobrepasarme, a no estallar, a no explotar. Y ahí también me acuerdo mucho de él, porque sí que recuerdo que él era muy tranquilo. Sí que es verdad que si te tenía que pegar un grito te lo pegaba, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo intento hacer sin ese grito, digamos, pero siempre me acuerdo mucho de eso, de los límites que él marcaba, obviamente, porque tenían que haber unos límites. Claro. Ana, pues te voy a hacer la misma pregunta que me hiciste tú a mí y quiero que le digas a las personas que todavía tienen a esa figura paterna a su lado, eh, ¿qué consejos le das a esa persona que está disfrutando de esa figura todavía en su vida? Pues mira, conozco a varias personas que tienen a sus figuras o paternas o maternas todavía vivas. Y una cosa es que pasen cosas graves, pero otra cosa es que te enfades por gilipolleces, ¿vale? Lo siento por hablar así, pero es que hay veces que pienso que son gilipolleces. Hay cosas importantes y no hay que dejarlas, o sea, no hay que permitirlas. Y eso sí que tiene, digamos, puede tener un pase, pero cuando te enfadas por motivos que no, que no van a ninguna parte, estás perdiendo ese tiempo, ese tiempo del que siempre hablo, que es muy importante, y luego cuando no tienes a esa persona al lado te arrepientes completamente de todo el tiempo que no has pasado con ella, de por qué me he enfadado, de por qué no me despedí, de por qué no tal. Eh, yo solo diría que son o sea, igual que los padres queremos tanto a nuestros hijos, porque los hemos traído al mundo, nuestros padres son los que nos trajeron al mundo, al final. Y si no hubiera sido por ellos, no estaríamos aquí. Y a lo mejor te dicen que no algo que no te gusta, a lo mejor te dicen que hay gente que le dicen demasiado sí sin quererlo y por eso intenta atraer esa atención de otra manera. Pero pienso que es súper importante disfrutar de ellos, amarlos, abrazarlos. La mayoría de las cosas que se arrepiente la gente antes de morir es el tiempo que no han aprovechado, es querer más.
o sea, repartir más amor y ser más feliz. Y creo que esas tres cosas van unidas. Cuando tú regalas tu tiempo y disfrutas de tu tiempo con las personas que quieres, con las personas que amas, y les das más amor, creo que acabas siendo feliz. Al final se trata de eso, de ser felices en la vida, de disfrutarlo. Y yo les diría eso, que no pierdan tiempo o sea, que no pierdan tiempo, no, que disfruten del tiempo con sus padres, con en este caso papá, porque es lo que hemos perdido nosotras. Yo me arrepiento mucho de no haber disfrutado mucho tiempo con él, pero también doy gracias a que gracias a eso me he dado cuenta de que quiero disfrutar el tiempo que me queda con las personas que amo y que me aman. Y también sé que he disfrutado mucho tiempo con él, aunque en su día me descarrilara un poco, por así decirlo, y prefería hacer otras cosas. Eso, que disfruten de ellos y que no se dejen de hablar por tonterías, que luego se van a arrepentir. De verdad, te arrepientes mucho de no haber pasado ese tiempo con ellos. Tú llevas 11 años, que es lo que decíamos antes, que es un dolor que se va aplacando, se sigue teniendo ese dolor, pero ya es como un dolor más a lo lejos. Entonces quería que le hablaras a alguien que recién está empezando su duelo, que con tus palabras, ¿qué les dirías a una persona que ahora mismo tendrías que consolar empezando su duelo? Que se ha ido físicamente, pero no se ha ido espiritualmente, sigue estando. Yo no sé si será por el desarrollo personal que llevo, por todo lo que estoy leyendo, o sea, digamos, el tipo de libros que estoy leyendo o qué, pero cuando se va alguien, se va para algo. Entonces no se va por tu mal. Al final siempre decimos eso, que los que nos quedamos sufriendo somos los que nos quedamos aquí, pero hay veces que el transcurso de la vida, digamos, no seguiría el rumbo que sigue si no pasaran todas las cosas que pasan. Entonces, pienso que hay veces que cuando se van están todavía más presentes, porque es para poder ayudarnos desde otro sitio, desde otro lugar. Y pienso que siempre están ahí apoyándonos. Entonces, yo en su día, cuando le pasó esto a mi padre, fui egoísta y el mismo día y el día de la incineración lloré, pataleé, grité y a los 2 o 3 días me di cuenta de que era mi forma de pensar egoístamente, porque yo lo único que quería era que mi padre se quedara con nosotras, punto. Me estaba dando igual cómo se quedara, sus circunstancias, su calidad de vida. Su calidad de vida iba a ser una mierda, conforme era él, en una silla de red de ruedas, con las 2 piernas cortadas. Mi padre habría hecho una locura, seguramente, si se hubiera quedado. Y ahí es cuando piensas y recapacitas y dices, conforme era él, o sea, es lo mejor que le ha podido pasar, irse. Porque si se hubiera quedado, no, seguramente no habría sido feliz, a lo mejor. Entonces, a todas esas personas sí que es verdad que les digo que piensen fríamente. Sé que es difícil, porque sé que es difícil. Yo lo pensé al pasado ya de los días. Si me pasase ahora con otro ser querido, tampoco sé decirte si lo sabría pensar o no en frío desde el primer día. A lo mejor sí, a lo mejor no, ya te lo diré. Pero que piensen fríamente. Si necesitan sus días de duelo, me parece estupendo, me parece fenomenal.
pero que piensen fríamente en esa persona, con qué calidad de vida se hubiese quedado aquí y si hubiese sido feliz o no. A lo mejor su momento es irse para ayudar más desde otro lado. Después de decir esto, quiero saber, eh, acabas de contar que em, tu primera vivencia fue eso, pues enfadarte, por qué, tal, no sé qué. em, Llevas una trayectoria, son ya años, 11 años, son ya bastantes años. Quiero saber esa fortaleza em, de que cuando parece que no hay fuerzas, em, si empezaste a sentirla porque fuiste consciente de todo sola, si necesitaste ayuda, si ya fue después a raíz de empezar los libros que lees. A ver, yo realmente no, el desarrollo, o sea, digamos, el desarrollo personal y lo que leo, a ver, sí que es verdad que yo creo que ahora lo viviría de otra forma por ese tipo de libros, sí. Entonces, eso sí que por eso, pero realmente yo cuando me di cuenta de todo eso no fue por nada externo. Fue pues eso, a mi madre, a mi hermana y a mí nos unió todo mucho. Nunca hemos llorado juntas, nunca. Por separado sí, seguramente, yo sé que sí. Y mi madre y mi hermana seguramente también. Pero siempre nos hemos apoyado y siempre nos hemos hecho ver las unas a o sea, una a la otra, entre las tres, que lo que habría pasado, el cómo habría sido, el intentar entender, ¿no? Es como que intentas entender por qué ya no está, para qué se ha ido, por qué no se quedó, por qué todo salió mal. Sí, total, él iba a una revisión, ¿sabes? Es como que intentas, o sea, solo te haces preguntas, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a nosotras? Tal. Entonces, ese duelo que vivimos a lo mejor entre las tres, que sí que es verdad que nos hizo como, entre comillas, más duras, por así decirlo, es lo que te hace a lo mejor ver o darte cuenta que, que lo puedes vivir de otra manera, que no, o sea, ¿de qué te va a servir estar siempre llorando? El luto es igual, yo recuerdo que había personas que decían, pues mira, se van a Mallorca y se acaba de morir su padre y su marido. Pues sí, muy a Mallorca. ¿Por qué? Porque es lo que le habría gustado a mi padre. El día que mi padre falleció, el día que lo incineramos, nos fuimos toda la familia y los amigos más íntimos a tomarnos unas cervezas. Nos fuimos a comer y a tomarnos de picoteo y a tomarnos unas cervezas. ¿Por qué? Porque era lo que él quería. Mi padre era una persona feliz, es lo que te he dicho, era una persona feliz, era una persona súper alegre. Entonces, a lo mejor el que él fuera así nos lo transmitiera, él siempre decía él siempre decía, yo cuando me muera yo quiero, es más, él decía que él quería, como en Estados Unidos, él decía, yo quiero una fiesta de poner neveras llenas de, a él le gustaba la cerveza Heineken, ¿vale? Mucho. Y él decía, las neveras todas llenas de cervezas Heineken y la gente que venga allí y hablar de lo que hacíamos, de lo que no hacíamos, de cuando íbamos a pescar, de esto, de lo otro. Entonces, a lo mejor esa forma de hacernos ver la transición de él al otro lado, a lo mejor es lo que a nosotras nos hizo, o a mí, ¿vale? Hablo por mí, es lo que me hizo verlo de otra manera y no tomármelo tan a, joder, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sabes? No sé si me explico. Sí, o sea, esa fortaleza que te viene a ti es de la crianza que has tenido, de recordar a tu padre siempre alegre y aunque tengas, me imagino, algún momento de bajón como tenemos todos, pues eso es lo que te saca de no estar mucho tiempo en esa lamentación, digamos. Claro. Am, pues creo que
te he preguntado todo lo que quería preguntarte. Creo que te has expresado súper bien. Eh, me consta que eres una mujer muy fuerte y muy valiente. Sé que le estás inculcando a tus hijos buenos valores familiares y de amor. eh, Así que te he escrito algo como mi compañera de podcast, como mi amiga, como mi hermana de vida. Y eso, quiero decirte que te admiro, que admiro tu templanza, que sabes eh, manejarte en el medio de la tormenta, que tienes una fortaleza increíble, tienes una vida maravillosa con la persona con la que compartes tu vida, que me consta que también es un ser maravilloso. Estáis criando a unos hijos con mucho amor y como tú dices, pues oye, tienen su carácter, pero lo importante que quieres inculcarle, ellos lo van a aprender, cada uno tiene su carácter y bueno, pues a veces no es malo tener un carácter fuerte, a veces es lo mejor. Te agradezco que hayas abierto tu corazón y que hayas sacado esa lagrimita que a lo mejor a veces no estamos preparados para recordar cosas. Agradezco que hayas confiado en mí para, para abrirte y compartir este homenaje a tu papá. Sabes que tu papá vive en cada gesto, en cada enseñanza que le das a tus hijos. Sé que tus hijos van a ser maravillosos, cada uno con sus cosas, pero, pero no va a ser una vida, tus hijos van a tener una vida llena de amor y de fuerza, tanto por tu parte como por la parte de Jordi. Creo que hacéis una pareja maravillosa y os compenetráis súper bien con sus más y sus menos, porque todas las parejas tenemos nuestras cosas. Me gusta que hayas recordado con amor a esa figura paterna y me encanta que seáis una familia tan unida. Me consta que dais mucho, tu madre, tu hermana, tú, la familia, los niños y tal. Y eso es bonito porque está rodeada de amor. Y muchas gracias. Gracias por enseñarnos a mí y a los que puedan ver este episodio que el duelo es un proceso que se transita con alegría, con lágrimas, con gratitud y que esas personas siguen aquí, tu papá sigue aquí a través de los años y este ha sido pues un recordatorio a su memoria y a la esperanza que os dio como familia y pues este episodio lo regalamos a la audiencia sobre tu papá, sobre ti, para que te conozcan más y las personas pues necesitan saber que aunque la ausencia duele, el amor está y somos portadores de ese amor y, y bueno, pues voy a decir tu frase porque este episodio hoy no es tuyo y pues eso, la frase de Ana, que es suya y hoy se la robo, es que recuerda que si se hace con amor, siempre saldrá bien. Muchas gracias, de verdad. Me ha encantado. Bueno, pues nos vemos todos los martes en Vuelve a tu Esencia. Adiós, familia.